pero picosos. Buenos días, ¿cómo están? Pues el día de hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie Chiquitos pero Picosos. Y les voy a explicar un poquito por qué se llama así. Durante 5 semanas vamos a estar estudiando los 5 libros más pequeños de toda la Biblia. La Biblia tiene 5 libros de un solo capítulo. Estos son Abdías, Filemón, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y aunque no los vamos a estudiar en ese orden en particular, sí vamos a estudiar cada uno. Y la idea es estudiar un libro por semana. Ahora, yo quiero de verdad retarlos a esto. Y es que cuando estudiamos nosotros la palabra, a veces pensamos que un libro como estos, pequeño, 20 versículos, 25 versículos, pues quizás no tiene mucho que enseñarnos. Pero hay tanto que les podemos sacar a ellos. Es que nos estamos teniendo que refrenar de no desviarnos a temas secundarios para explicarles el tema principal. Y por eso es que aunque son libros pequeños, tienen tanto que enseñarnos que son chiquitos pero picosos. Ahora, lo que queremos hacer en medio de esto no solo es enseñarles lo que estos libros dicen. Queremos nosotros, a través de esto, que ustedes aprendan cómo leer su Biblia. Cómo leer su Biblia, cómo poder entender cuándo hay otro tema, cuándo podemos explorarlo, cuándo debemos no perdernos en él para mantenernos en el tema principal, cómo poder sacarle el jugo a nuestra Biblia, y eso es lo que esperamos hacer a través de todo eso. Así que comenzamos la semana pasada con el libro de Filemón, ¿sí? Y aunque había un montón de temas, el tema principal de Filemón era cómo el Evangelio nos nivela de tal manera que transforma nuestras relaciones. Aquel que se creía menos, el Evangelio lo dignifica y lo levanta y le enseña que él vale porque Cristo murió por él. Aquel que se creía más, el Evangelio lo humilla y le recuerda que es tan pecador como el otro, y a los pies de la cruz somos igualmente pecadores, pero igualmente perdonados, y por lo tanto ya no podemos tratarnos como mayores o superiores, o como menores o inferiores, sino nos tratamos como iguales, como hermanos en Cristo. Eso fue la semana pasada. El día de hoy vamos a iniciar con el estudio. Bueno, vamos a terminar el libro de Judas, y les confieso, vamos a hacer un poquito más largo de lo normal. Desde ya me disculpo, y es la última vez que me voy a disculpar, sí, pero es la única forma de terminar todo el libro, y si lo partíamos en 2 no iba a tener sentido. Así que vamos a apurarnos, pero vamos a terminarlos. Ahora, al igual que la semana pasada, hay un montón de pequeñitos temas en los que nos podríamos perder, o los que nos podríamos desviar, y yo lo que quiero hacer es esto. Se los voy a señalar y los voy a retar a que ustedes vayan y los lean y los estudien en su casa, porque son riquísimos. Pero aquellos que no son el tema principal hoy, los voy a mencionar, pero no nos vamos a meter a profundidad en ellos, aunque los voy a retar a que ustedes lo hagan. Ahora, el tema principal es fascinante, y el tema principal de este libro nos reta a que debemos estar preparados, debemos estar atentos y debemos estar dispuestos, ¿sí?, a tratar con personas que en medio de la iglesia solo causan división. Ese es el tema del libro de Judas. Ahora, a veces son personas que malintencionadamente y a propósito vienen y causan esa división. A veces son personas que ni siquiera saben que lo están haciendo, pero lo están haciendo. Y hay personas que con muy buena intención, pero con muy poca sabiduría y aún con falta de conocimiento, traen este tipo de división. Y Judas nos está haciendo ver esto, y nos está impulsando y motivando a que estemos preparados y a que sepamos, y que esto no nos tome por sorpresa. Ahora, esto ha sido algo que ha pasado a lo largo de toda la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, y desafortunadamente Casa Libertad tampoco ha sido la excepción, ¿sí? Nosotros hemos experimentado de primera mano el dolor, el sufrimiento, el dolor personal y el dolor institucional que una persona así puede causar. Hemos visto nosotros la confusión y el temor que se da cuando alguien se deja llevar por sus pasiones, o simplemente le falta sabiduría al hablar. Y hemos sufrido y experimentado la división y la destrucción que se da en la iglesia cuando esto se permite o no se enfrenta a tiempo. Ahora, déjenme solo decirles algo. Tenemos la gran bendición de que hoy les podemos hablar esto desde un lugar sano, desde un lugar de sanidad, donde podemos decir: hoy Dios nos tiene en un buen lugar como iglesia, ¿sí? Hoy podemos respirar unidad, hoy podemos todos trabajar en la misma dirección, y hoy no le estoy diciendo a Pedro para que lo oiga Juan, ¿sí? Sin embargo, eso es lo lindo de estudiar la Biblia verso por verso. Nos obliga a tocar temas que tal vez no tocaríamos,
Sí, tal vez no lo tocaríamos cuando estamos en medio de ello, tal vez no lo tocaríamos porque, se lo van a tomar personal. Y cuando ya salimos, tal vez no lo tocaríamos porque si lo tocamos, entonces van a creer. La Biblia nos mueve cuando lo leemos verso por verso a tocar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, ya sea que sea nuestro tema favorito. Ahora, lo peor de todo esto, y en medio de todo esto, es que si algo hemos aprendido y si algo podemos ver, es que nadie está libre de poder llegar a ser esa persona, de poder llegar a ser esa piedra en el zapato que ya no ayuda sino estorba, de poder llegar a hacer esa crítica que ya no construye sino destruye, y de poder llegar a ser esa persona que hace un berrinche, no porque la iglesia esté pecando o donde ellos esté pecando, sino hacer un berrinche simplemente porque ellos lo hubieran hecho de una forma distinta, ¿sí? Y ahora lo que vemos nosotros es que todos podemos llegar a ser esa persona, y quizás todos en algún momento lo hemos sido, también en la iglesia, pero quizás no hemos sido en nuestra familia, quizás no hemos sido en nuestro trabajo, quizás no hemos sido en algún lugar donde hemos sido siempre la piedra en el zapato que ya caímos mal. Entonces, quiero que sepan esto. Por eso mismo, porque todos podemos ser, no estamos aquí ni para juzgar ni para criticar, estamos aquí para obedecer el mandato que vemos hoy a través del libro de Judas, de prepararnos en cómo enfrentarlo, ya sea en otros o en nosotros mismos cuando esto se comience a levantar. Así que con eso en mente, Judas capítulo número 1, el único capítulo, vamos a comenzar en el versículo número 1, y comienza diciendo así, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Déjenme hablarles un poquito de Judas. Muchas personas creen que Judas era el hermano de carne y hueso de Jesucristo. Ahora, ¿por qué lo creen? Hay varias razones, pero una de ellas es porque Judas se identifica no solo como siervo de Jesucristo, sino también como hermano de Jacobo. Y Jesucristo, sabemos que en el libro de Marcos nos dice que era hermano de Judas y hermano de Jacobo. Entonces, algunos han argumentado, y con argumentos quizás un poquito mejores, de que Judas era hermano físico, hermano de sangre del Señor Jesucristo. Ahora, aunque no lo sabemos al 100%, si esto es cierto, hay una lección maravillosa que aprender ahí. Y es una lección de humildad increíble, ¿sí? Porque vemos que Judas, en lugar de agarrar el título de hermano de Jesucristo y restregárselo en la cara, pues yo hubiera hecho eso, ¿no? A donde yo hubiera llegado y hubiera dicho: pónganme atención, yo soy hermano de Jesús, y no me quejo con mi hermano, yo tengo fe. ¿Sí? Y en vez de verlo a él restregando el título de hermano de Jesucristo, él se pone un título diciendo: no, yo soy siervo de Jesucristo. Yo soy siervo del Señor Jesucristo. Quizás no se sentía digno de llevar ese título. Quizás había entendido algo que todos necesitamos entender, ¿sí? Que lo mejor a lo que podemos aspirar es hacerle útil a Jesucristo con nuestra vida, ¿sí? Ahora, otra vez, esto habla de humildad. Pero sin embargo, sea como sea, vemos que no tiene problema de usar el título hermano de Jacobo. Ahora, Jacobo era el líder de la iglesia en aquel momento en el mundo. Sí, él era el pastor de la iglesia en Jerusalén, era el líder, el que dirigía a los ancianos, a los apóstoles. Jacobo era el mero Santiago. Y él viene y él sí presenta el título: yo soy hermano de Santiago, yo soy hermano de Jacobo. Ahora, para mí, esto también habla de humildad en la vida de Judas. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno entiende esto, podemos ver que él estaba conforme con ser conocido como el hermano de alguien y no como alguien en sí mismo. Y eso es un gran paso de humildad. Él no sentía rencor por tener un hermano más famoso o más exitoso que él. No, él no tenía problema con decir: sí, yo soy hermano de Santiago. Sí, a mí no me conocen, pero a él sí. Está bien, no hay resentimiento en mí por eso. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y miren cómo llama a los creyentes. Aquí les dirige la carta y dice: ¿a quiénes? Dice: a los llamados, a los santificados en Dios y a los guardados en Jesucristo. Déjenme explorar esto, y esto es muy importante, y sobre todo quiero que tengan estas tres cosas en mente, sobre todo para el final de este libro, cuando lo vuelve a amarrar todo. Y nos dice así: primero es a los llamados, ¿sí? Cuando entendemos esto es maravilloso, porque entendemos de que estamos aquí porque Él nos llamó. Yo no estoy aquí porque yo le escogí a Él, yo no estoy aquí porque yo le amé a Él primero, yo estoy aquí
aquí porque Él me amó a mí primero y me llamó en su amor y en su misericordia para salir del mundo. Me llamó al arrepentimiento y gracias a ese llamado es que podemos estar aquí hoy sirviéndole. Dice, a los santificados. ¿Quién es alguien santificado? Alguien santificado es alguien apartado, alguien separado, alguien diferente. Alguien de alguna manera, lo primero que se nos ocurre es libre de pecado, aunque no necesariamente significa eso. Pero miren lo que dice, no dice los santificados, dice los santificados en Dios. Porque entendemos que solamente en Dios podemos ser separados, que solamente en Dios podemos ser diferentes, que solamente en Dios puedo encontrarme libre de pecado, no en ningún otro. Nadie aquí forma su corazón solito diciendo, yo me voy a separar. Nadie lo logra si no es en Dios. Y lo remata diciendo así, y a los guardados en Jesucristo. Esto me encanta y lo vamos a ver al final, pero como nos enseña esto, que todo cristiano nunca es abandonado por Dios. Si Él te llama, ¿sí?, Él te va a guardar de que no te pierdas en el camino. A los guardados en Dios. Miren, Jesús lo dijo así, cuando estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se me perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando estás en su mano, estás guardado en Él. Cuando Él te llamó, cuando Él te separó, cuando Él te recogió en sí mismo, Él te guarda para que no te pierdas en el camino. ¿Sí? Versículo número 3, miren lo que sigue diciendo. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Ahora, aquí lo leemos entre líneas, pero vemos nosotros que Judas tenía planes de escribir algún tratado acerca de la fe y la salvación, ¿sí? Como que él estaba planificando, voy a escribir mi libro acerca de creciendo en la misma casa que Jesucristo, yo no sé, voy a escribir un libro, ¿sí? Y de repente se ve que sus planes son interrumpidos, porque había algo necesario en la iglesia que debía ser tratado en ese momento. Y esto nos enseña una gran lección a nosotros. Y es que está bien que tengamos nuestros planes, está bien que tengamos nuestros sueños, pero siempre estemos atentos a lo que Dios nos está llamando a hacer hoy. Porque quizás en algún momento Dios nos llame y nos dice, pausa tu plan porque tengo algo urgente que necesito que atendas. Y si tú no estás atento, no vayas haciendo que tengas los ojos tan puestos en el futuro que se te olvide el presente en el que vives, y el presente te destruya hoy y nunca alcances lo que estabas. Entonces Judas tenía ganas de escribir algo, pero dice no, vino algo, pasó algo en la iglesia que es tan importante que necesito escribirles de eso. Y no sabemos si escribió su otro libro, no sabemos si escribió su otro tratado. Sabemos que escribió y este trascendió, porque así de importante era para cada uno de nosotros. Pero nos hace el llamado y nos dice, miren, esto es tan importante, y aquí va mi primer llamado. Nos dicen, quiero escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe. Este es el llamado que hace Judas, este es el llamado que hace Pedro, este es el llamado que nos hace el Señor. Todos nosotros debemos estar listos, debemos estar preparados y debemos estar dispuestos a contender por la fe, porque siempre va a haber alguien que nos va a acusar de ridículo, que nos va a acusar de qué sé yo, o siempre va a haber alguien que nos va a preguntar por qué creemos lo que creemos. ¿Estás listo para contestarle? ¿Estás listo para defender tu fe? Miren, vivimos hoy en un tiempo donde nuestra fe está siendo atacada por todas partes. ¡Wow! Solo basta leer las noticias con los temas que están de moda, la sexualidad, el homosexualismo, el aborto, todo eso, ¿sí? Los cristianos, en medio de toda esa discusión, terminan siendo los malvados. Por ridículos, por anticuados, porque deberíamos de modernizarnos, deberíamos de liberar nuestra mente, o qué sé yo. ¿Y estás listo tú para responder por qué crees lo que crees? ¿Estás listo tú para decir, pues sí, nos vamos a guardar porque el Señor nos llamó y esta es la razón por la que me voy a guardar? ¿Estás listo para responder eso? ¿O simplemente vas a parecer como el anticuado ridículo? ¿Estás listo tú a responder los porqués de tu fe? Aquí viene Judas a decir, yo los exhorto, por favor, estén listos para contender, para defender ardientemente su fe.
Versículo número 4, sigue diciendo. De aquí comienza ya a introducir el problema que estaba pasando en medio de la iglesia en ese momento y dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Varias cosas, miren, dice aquí. Primero, habían hombres que habían entrado encubiertamente. Aquí parecía que estos hombres habían entrado específicamente con el propósito de ir a causar problemas. Pero si entendemos esto, generalmente estos problemas, generalmente estas divisiones van a nacer de gente adentro, de gente cercana. Y uno no sé si es porque están tan cerca que no los vemos venir, o quizás es porque en medio de todo esto el diablo los usa porque es lo que más duele. La herida de un amigo duele más que la herida de un enemigo. Ahora, nos dice algo y no me voy a perder en este tema. Y solo les advierto, no me voy a perder, no porque le tengamos miedo al tema, sino porque no es el tema. Pero es un tema bien complicado. Y los invito, si les llama la atención, dentro de un par de semanas este va a ser el tema del miércoles en la noche de teología sistemática. Dice así: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Este es un tema súper complicado, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Nos está diciendo que Dios, como Rey soberano, se reserva el derecho de destinar desde antes a algunos para la salvación, le llamamos predestinación, o a algunos para la condenación. Esto es complicado, ¿no? Eso no nos termina de gustar, ¿sí? Y esto es difícil de digerir, ¿sí? Sin embargo, quiero que lo vean. Jesús llamó a Judas el hijo de perdición. Para eso nació, a eso mismo, ¿sí? Después vemos nosotros que Dios desde el vientre decidió que Él amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y miren lo que dice Romanos. Solo pongan una pausa. Romanos capítulo número 9, versículo 21 y 22 dice esto. Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Otra vez, no nos vamos a perder en este tema. Lo que les quiero decir es esto: aunque es difícil de digerir, Dios, como Rey soberano, ha destinado a algunos para la salvación y a algunos para la condenación. Y sí, esto es complicado. Vengan el miércoles, cuando eso les toque, les voy a decir exactamente qué miércoles es. No lo tengo ahorita presente. Pero, ¿qué es lo que estaban haciendo estos hombres? Estos hombres habían entrado encubiertamente, ¿sí? Estos hombres habían llegado y estaban haciendo varias cosas, pero una en particular dice que estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Hay gente que no ha entendido bien la gracia de Dios. Y cuando no ha entendido bien la gracia de Dios, lo que hace es que abusa de la gracia. Y la gracia muchas veces se convierte en su desgracia. Entonces, como Dios ya me perdonó y como Dios me perdona todo, entonces puedo hacer lo que quiera porque igual Dios me perdona. No funciona así. Pero muchos así lo han tomado. Como Dios me perdona siempre, porque esa es la gracia de Dios, y amén, creemos en eso. Entonces, pues no me tengo que esforzar tanto hoy porque Él me perdona. Eso no es así. Eso se llama libertinaje. Esos son los que agarran la gracia de Dios como excusa para pecar y desafortunadamente, ¿sí?, tergiversan la gracia de Dios y la convierten en una justificación y hasta en una razón para pecar, ¿sí? Yo no sé si ustedes se recuerdan esto, pero el Padre Nuestro, y esto es algo con lo que el Señor me confronta todo el tiempo. El Padre Nuestro nos enseña a nosotros esto. Dice: y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nos encanta esa parte, ¿no? Perdona nuestras ofensas. Amén. Gloria a Dios por eso. Así como perdonamos a los que nos ofenden. Pues no me gusta tanto, pero amén, todavía está bien, ¿verdad? Pero miren qué dice después. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, seamos honestos. Aquí un motivo. Yo personalmente oro todo el tiempo: Señor, perdona mis ofensas. Todo el tiempo tengo que andar llegando delante del Señor: Señor, perdona mis ofensas. Mi mente, mi corazón, mis manos, perdona mis ofensas. Pero si soy honesto, rara vez oro: y no me metas en tentación. Rara vez oramos eso. Porque nos gusta hablar de la gracia, pero no nos gusta pensar que nos tenemos que esforzar en ella, que tenemos que trabajar en nuestro proceso de santidad, que tenemos que clamar al Señor: quiero ser santo. Y
Dice, esta gente, estos que entraban encubiertamente, han venido a tergiversar la gracia de Dios y la han convertido en libertinaje. Les han dado a través de la gracia la excusa y el permiso para pecar. ¿Y qué pasa cuando eso comienza a pasar? Ya sea en la iglesia o en nosotros mismos. Miren lo que dice versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado, porque aquí nos podemos perder en varios temas que acabamos de tocar que no son el tema. Podríamos hablar de si la salvación se pierde o no, porque algunos salieron de Egipto y después fueron destruidos, no sabemos. Podríamos hablar de los ángeles caídos y sus prisiones eternas y hablar de la angelología y todo eso, lo que eso implica. Podríamos perdernos sobre cuáles son esos pecados que van en contra de la naturaleza y hablar un poquito acerca de ese tipo de pecados, pero ¿saben? No es tan complicado. No, lo que está diciendo aquí no es tan complejo. Lo que está diciendo es esto: ¿sí? El pecado y el juicio van de la mano. Eso es lo que está diciendo. Donde sobreabunda el pecado va a venir el juicio tarde o temprano. ¿Sí? Este es un llamado. ¿Sí? Este es un llamado al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Este es un llamado diciendo: arrepiéntete antes de que tu corazón se endurezca tanto que no lo puedas ver. Porque si te endureces y sigues pecando y usas la gracia de Dios como excusa para pecar, va a venir juicio. Eso es lo que nos está diciendo. Va a venir juicio como vino en Sodoma y Gomorra. Va a venir juicio como vino sobre estos ángeles. Va a venir juicio como vino sobre el pueblo de Israel. Va a venir juicio porque el pecado y el juicio van de la mano. Y antes de que caiga, arrepiéntete, antes de que caiga el juicio de Dios, para evitar la contaminación del resto del cuerpo. Dios va a traer juicio con tal de salvar al resto de su cuerpo de la contaminación. Versículo número 8 dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, estos que sueñan sueños, estos falsos profetas, dicen, estos soñadores mancillan o contaminan la carne. Ahora vamos a hablar de eso. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Miren esto, dice: estos falsos profetas, esos soñadores de sueños, ellos contaminan la carne. Esto va de la mano con lo que hablábamos de libertinaje hace un momentito. Pero en aquel entonces había una corriente de pensamiento llamada gnosticismo. El gnosticismo, entre todo lo que decía básicamente esto: el cuerpo, la carne física es mala, el espíritu es bueno. Ahora, con eso en mente podemos pervertir eso de muchas maneras. Porque mucha gente decía: ok, si la carne es mala, entonces castigaban su cuerpo, lo herían, lo despreciaban y hacían de menos el cuerpo que Dios nos había dado. Pero otros lo agarraban por otro lado y decían: bueno, como la carne es mala, entonces lo que la carne haga no importa porque es mala, solo importa lo del espíritu. ¿Sí? Y entonces, como la carne es mala, y como Dios perdona con su gracia todo, y como el pecado es una oportunidad para ver la gracia de Dios, pequemos. Porque la carne, ¿se dan cuenta? Es mala, ¿qué importa lo que pasa con ella? ¿Se dan cuenta? Por eso dice: ellos mancillan, ellos contaminan la carne. Ellos hacen de nuestra carne ya sea algo malo o un objeto de pecado. Y después nos dice, aquí comenzamos a ver el problema con esta gente. Dice: ellos rechazan la autoridad. Ahora confieso, la autoridad en el contexto de la iglesia local es complicada. Es complicada, es bíblica y la leemos en la Biblia, pero hasta dónde llega esa autoridad es complicado. Y así que, lejos de tratar de explicarles, se las quiero resumir a algo así, muy sencillo. Someternos a autoridad no significa que me someto a seguir a alguien al pecado. La Biblia nunca me llama a someterme a la autoridad para seguir a alguien al pecado o a la herejía.
Pero dentro del contexto de la iglesia local, sí significa que me someto para seguir a alguien en cuanto a forma y filosofía. Ahora, ¿por qué les digo esto? Hay muchas personas que juzgan dentro de las iglesias, aquí y en todas partes, porque la iglesia está haciendo esto y eso no es pecado. Simplemente ellos lo harían de una forma distinta. Y se convierten en grandes jueces condenando muchas veces la iglesia solo porque no les gusta lo que están haciendo, aunque lo que están haciendo no es malo ni es pecado, es una cuestión de filosofía. Ahí es donde vemos la sujeción. Yo sé que tan sujeto soy cuando no estoy de acuerdo al 100% con la manera de hacer algo, pero aún así, por preservar la unidad, me sujeto para que lo hagamos todos juntos. Funciona en la casa, funciona en la iglesia, funciona en el trabajo, funciona en todas partes. Y más adelante, en el versículo 12, aunque no hemos llegado a él, dice: estos se apacientan a sí mismos, se pastorean a sí mismos, no quieren la autoridad de ningún tipo espiritual. Pero otra vez, nos podemos perder aquí porque hay dos temas interesantes. Y podríamos hablar aquí acerca de blasfemar de las autoridades superiores, o podríamos especular de por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés. ¿Sí? Y he visto pastores darse una gran perdida con esto. ¿Por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? ¿Será que lo quería para esto o aquello? Hasta una vez vi a alguien decir que vio una película donde los extraterrestres habían escogido la raza humana porque el cuerpo humano era fácil de reparar, por eso el diablo quería el cuerpo. No es tan complicado tampoco. Si lo que nos está diciendo aquí básicamente es esto: no juzguemos aquello que no entendemos, no juzguemos aquello que no conocemos, no seamos tan rápidos para juzgar, para condenar, para maldecir, porque no sabemos todo lo que Dios tiene preparado. Yo me imagino a Miguel diciendo: voy a condenar al diablo, pero ¿sabes qué? Mejor digo: el Señor te reprenda, porque yo no sé si él está jugando todavía un rol en la historia que Dios tiene preparada para todos nosotros. No voy a juzgar algo que no entiendo. Y hay mucha gente que juzga rápido a otros, a sus hermanos, a sus amigos, rápido condena, y de repente cuando los confronta: ¿y por qué estás hablando esto? ¿Acaso no sabes que yo pasé por esto y esto? No sabía yo eso. No juzgues lo que no entendés. No juzgues aquello que no comprendés. Eso es lo que nos está diciendo. El mismo Miguel no comprendía la historia completa y no se atrevió a emitir juicio. ¿Por qué? Porque no entendía la historia completa. El versículo número 11 dice: ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, si les voy a explicar quiénes son estos tres. Nos dicen: ellos han seguido el camino de Caín. ¿Quién era Caín? Caín mató a su hermano Abel, lo mató por envidia. Abel presentó un sacrificio más agradable ante Dios, y cuando él vio que el sacrificio de Abel había sido recibido y el suyo no, lo mató. Ahora, él sabía lo que había hecho, sabía que lo que había hecho era incorrecto, y después se sorprende y se ofende porque las cosas no salen como él quería. Ese es Caín. Balaam nos habla del lucro de Balaam, y es que Balaam era un profeta al que mandan a llamar un rey enemigo del pueblo de Israel, y lo manda a llamar y le dice: quiero que vengas y me maldigas a este pueblo. Y Balaam hace lo que tenía que hacer y ora, y Dios le dice: no vayas a ir. Entonces él responde y dice: no voy a ir. Entonces regresa el rey y manda a otros emisarios y le dice: te voy a pagar mucho dinero si venís y me maldecís a este pueblo. Voy a volver a orar. Entonces vuelve a orar y Dios le vuelve a decir: no. Entonces contesta: no puedo ir. Y el rey regresa y le dice: te voy a dar todavía más de lo que te había dado, más dinero, más poder, más todo. Pero pues Dios ya había dicho que no. A veces somos así, ¿no? Yo conocí un montón de gente que: mire, pastor, ¿qué cree que Dios dice no? ¿Y cómo sabe? Porque aquí la Biblia lo dice. ¿Será que usted oraría conmigo? No, Dios dice no. Y si ayunamos, pastor, hagan lo que quieran. Ese es Balaam. Y él va, y cuando llega no maldice al pueblo, porque Dios no lo deja maldecirlo. Y cuando llega bendice al pueblo. Y entonces este rey le dice: pucha, te traje para que me lo maldigas y lo bendecís. Y él dice: pues no lo puedo maldecir, pero
entendemos nosotros entre líneas después en la historia, que lo que hace es que le enseña a este rey y le dice, ¿querés derrotarlos? No los puedo maldecir, pero mira, mandarle a todas tus mujeres y que se metan con sus hombres, y entonces cuando ellas tengan su corazón se va a apartar de Dios y el favor de Dios se va a quitar, y así los vas a derrotar. Y les enseña cómo pecar contra Dios, le enseña a este enemigo de Dios cómo hacer que su pueblo caiga. Ese es Balaam. Y Coré no es una persona, es un lugar, la rebelión de Coré. Y es que Dios acababa de hablar a Moisés y le había hablado a Moisés diciendo, quiero que me separes a los levitas. Los levitas van a ser sacerdotes para mí. Entonces levanta un grupo de gente que se rebelan contra Moisés porque querían ejercer una función que no les correspondía. Ellos querían ser los sacerdotes, ¿sí? Se negaban a aceptar la autoridad impuesta por Dios y se lanzan a cosas que no tenían derecho. Ahora, ¿qué es lo más importante que necesitamos saber de todos ellos? Ay de ellos, a ninguno le fue bien. Ni a Caín, ni a Balaam, ni a los de Coré, a ninguno le fue bien. Cuando nos rebelamos contra Dios, cuando no aceptamos su autoridad, cuando estamos solo viendo cómo juzgar lo que no entendemos, ay de ellos, a ninguno le fue bien. Versículo número 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes. La palabra ágape es la palabra usada para describir el amor de Dios. Y muchos creen que estos ágapes eran las reuniones en casa, tipo los grupos en casa, así le llamaban los ágapes, eran esas pequeñas reuniones en sus casas. Dicen, estos son manchas en esos ágapes, en esas reuniones, dicen, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y miren cómo los comienza a escribir, esto es terrible. Dice, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué está diciendo? Estas personas entran a sus reuniones, las usan para su propio beneficio, ¿sí? Causan divisiones en medio de ellas y solo buscan, ¿sí?, satisfacer sus propios fines. Y en medio de todo, ¿cómo los describe las estrellas errantes? Hay 2 formas que me llaman la atención, porque los describe de esta forma. Dice, son nubes sin agua, son árboles sin fruto. Esa es la primera, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esto? Son personas que se llenan la boca, son ese show. Siempre tienen algo que decir, tienen muchas palabras, aparentan saber mucho, pero a la hora de dar fruto no hay fruto. Tienen una opinión de cómo todos deberían de hacer lo que están haciendo, pero ellos nunca hacen nada. ¿No se conocen personas así? Siempre nos dicen a todos lo que deberíamos de hacer. Y yo tomé una política desde el principio de la iglesia. Decía, el que lo dice lo hace. Es que deberían de hacer, dale. Lo que pase, no, ustedes deberían de hacer, dale vos. No, son personas que siempre tienen algo que decir, pero no hay fruto en sus vidas, porque nunca están dispuestos a ensuciarse las manos y hacer algo. Y por eso esos son nubes sin agua, son árboles sin fruto. Y después los describe como fieras ondas del mar. Ahora, yo no sé si ustedes han ido a la playa en algún momento después de una tormenta. La playa está asquerosa, hay basura por toda la playa. Y la Biblia dice, estos son fieras ondas del mar, dejan basura por toda la playa. Y una fiera onda del mar, a medio mar, puede voltear un barco, por grande que este sea. Son árboles sin fruto, nubes sin agua, fieras ondas del mar. Versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos,
Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Lo que nos está diciendo aquí es: yo no sé por qué les extraña esto. Ay, es que Señor, ¿por qué permitiste? Esto se nos advirtió desde el principio. Jesús nos dijo que iban a venir y oró. Jesús oró específicamente por la unidad del cuerpo de Cristo. Sabía que iban a venir este tipo de gente. Y después los apóstoles, Juan en su carta y diferentes apóstoles, el apóstol Pedro, nos advierten, nos dicen: esta gente va a venir. Prepárense, estén listos. Quizás nosotros nos convertimos en esa gente. Escudriñemos nuestro corazón constantemente. Y si algo nos ha enseñado la historia es que ninguna iglesia se ha escapado de esto. ¿Y cuál es su fruto? Dicen: estos son los que causan divisiones. Su fruto principal es la división. Y entonces, sabiendo que estos van a venir, sabiendo lo que estaba pasando en el tiempo de Judas, en la iglesia en particular, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Versículo número 20 comienza a decirnos a nosotros qué hacer. Nos dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No sé si contaron, pero hay 4 instrucciones aquí. Primera, dice: vosotros, dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Necesitamos alimentar nuestra fe, necesitamos hacer crecer nuestra fe, porque la fe va a ser el cimiento donde estamos arraigados. Y vivimos en un tiempo donde ya no tenemos excusa, donde no podemos decir: es que no sabía, porque cualquiera se mete en su teléfono, se mete en una computadora, se mete en internet y tiene un mundo de recursos allá afuera para edificar su santísima fe. Vivimos en un tiempo donde no tenemos excusa, porque aún aquí mismo, en esta iglesia local, ustedes pueden venir y tenemos punto de partida, tenemos recovery, tenemos los miércoles que ahora es teología sistemática, tenemos los grupos en casa, que cada uno está viendo cosas maravillosas. Tenemos donde hacer crecer nuestra fe. Y nos dice: ¿qué hacemos al respecto de esto? ¿Qué hacemos al respecto de los que pueden venir a causar división? Primero, alimenta tu fe, edifica tu fe, haz que tu fe crezca, alimenta tu espíritu, asegúrate de que no te agarren mal parado. Y después nos dice así: edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No hagamos de menos la oración. Nadie sabe lo importante que es la oración hasta que comienza a orar. Y cuando comienzo a orar, se da cuenta de cómo podía vivir sin esto. Pero Jesús dijo esto. Jesús dijo así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo tengo ganas de hacer las cosas bien, pero si no estoy arraigado en mi fe y si no estoy conectado en oración con el Señor, me van a agarrar mal parado. Y ya sea que venga uno de estos que trae división y me convence y me corrompa y me vuelva yo divisivo, o ya sea que yo mismo me convierta en la piedra del zapato que causa la división. Pero dice: ora, porque cuando oramos, puede ser que tú tengas una opinión para todo, pero entonces solo vas a opinar donde Dios te dé permiso de opinar, y solo vas a hablar cuando Él te diga que está bien que tú hables, y te vas a callar cuando Él te diga que te calles, para no causar división. Edifiquemos nuestra fe, oremos. Número 3, nos dice a nosotros esto: conservaos en el amor de Dios. Necesitamos meditar en el amor de Dios. Necesitamos meditar en el Evangelio. Se nos olvida el Evangelio todo el tiempo. Recordarnos lo mucho que Él nos ama, lo que Él ha hecho por nosotros, el precio que Él pagó. Necesitamos predicarnos eso a nosotros mismos todo el tiempo, porque el amor de Dios y la misericordia de Dios es lo que nos va a impulsar siempre. Es el motor detrás de nuestra vida cristiana. Es la motivación que nos mueve a hacer todo lo que debemos hacer. Y el amor de Dios lo vamos a experimentar, sí, en comunión con Dios, pero también en la comunión con el cuerpo de Cristo, que es la extensión de Dios. Y número 4 nos dice: conservados en el amor de Dios. Y número 4 dice: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? En este mundo vamos a tener aflicción.
Van a haber problemas, va a haber dolor, va a haber murmuración, va a haber traición. En este mundo vamos a encontrar conflicto y división. Pero nuestros ojos no están puestos en este mundo. Nuestra esperanza está puesta en la vida eterna. En ese momento donde el Señor venga y haga nuevas todas las cosas. Y cuando yo clame, de verdad, en medio de eso, diciendo: Señor, pero es que ¿por qué pasó todo esto? Judas nos dice: no, recuérdate, nuestra esperanza está puesta no en este mundo, nuestra esperanza está puesta en la vida eterna. Nuestra esperanza está puesta en ese lugar donde ya no va a haber más muerte, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más noche, ni más oscuridad. En eso tenemos la esperanza. El apóstol Pablo lo describió así. Romanos capítulo número 8. Quiero que vean cómo lo describe. Versículo número 18. Romanos 8, 18, él dice esto. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pablo dice: yo sé que en este tiempo van a haber aflicciones, no se compara con lo que Dios tiene preparado. Si a ti te ha tocado momentos duros, si a ti te ha tocado enfrentar situaciones difíciles, de murmuración, falsas acusaciones, si a ti te ha tocado enfrentar todo eso, yo no vengo a decirte: cree en Jesucristo y todo eso se va a acabar. No, te vengo a decir: cree en Jesucristo y vas a tener la esperanza de encontrar un momento y un tiempo y un lugar donde ya eso no va a ser más. Porque si tu única esperanza es este mundo, qué terrible, porque este mundo está corrompido y perdido. Pero si nuestra esperanza está en la vida eterna, entonces tenemos una verdadera y una genuina esperanza. Entonces, el apóstol Judas nos dice a nosotros esto, nos dice: mira, haz crecer tu fe y órale al Señor. Y después de que hiciste crecer tu fe y orar, recuerda el amor de Dios, corre al amor de Dios, predícate el evangelio a ti mismo. Y recuerda que este mundo no es todo, que hay esperanza de la vida eterna. Y saben, este libro, Judas, es complicado, no sé si ya se dieron cuenta, es un poquito complicado. Pero es el que de todos los que vamos a estudiar es mi favorito en el final. Porque cuando termina, nos recuerda del amor y de la misericordia de Dios de una manera tan maravillosa. Nos recuerda el amor de Dios para con aquel pecador y nos recuerda el amor de Dios para con aquel que se está esforzando en guardarse. Y comienza diciéndolo así en el versículo 22. Dice: algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad arrebatándonos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. ¿Saben qué está diciendo? Está diciendo: la gracia de Dios puede salvar al pecador, no importa qué tan grande o qué tan grueso sea su pecado. Pero tú y yo necesitamos ser intencionales, tú y yo necesitamos ser aún agresivos en nuestra comunicación de la gracia de Dios. Y nos dice: a los que dudan, convencerlos. Salí a buscar al que está dudando. No le digas: bueno, andar a resolver tus dudas, nos contás después cómo te va. No, nos dice: agarrarle la mano y decirle: te acompaño a través de tus dudas para asegurarme que no te pierdas. Dice: a otros, arrebatándonos del fuego. Seamos agresivos. Si vemos que alguien ya se nos está yendo, doblemos rodillas, arrebatémonos en oración, arrebatémonos literalmente y hagamos lo que tengamos que hacer para verlos de regreso como parte del cuerpo de Cristo. Y a otros nos dice: estos sí ya se perdieron, estos sí ya se nos fueron. Y sin embargo nos dice: tened misericordia. Tened misericordia, pero con temor. Tened misericordia orando por ellos. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Nadie se puede haber alejado tanto que Dios no lo pueda regresar. Tened misericordia, pero tened cuidado. No va haciendo que termines dándole tus perlas a los cerdos. No va haciendo que termines solo perdiendo tu tiempo. No va haciendo que terminen convenciéndote si tú no estás preparado. Tener misericordia, pero con temor, pero con cuidado. Pero vemos aquí la gracia de Dios derramada diciendo: sí, van a haber pecadores en medio de todo eso. Convénzanlos. Los quiero yo aquí. No quiero que ustedes digan: Señor, que se pudran en el infierno. No. Dice: andar a convencerlos y traerlos de regreso, porque yo los amo como te amé a ti cuando tú estabas perdido en el mundo.
Miren cómo termina. Me encanta cómo termina este libro. Me fascina el final de este libro. Porque en medio de todo esto vemos el llamado diciendo: comencemos porque estás preparado. Porque la ignorancia no se combate con ignorancia. Y muchos cristianos han tratado de ir a debatir para terminar en ese ridículo porque no están preparados. Preparémonos. ¿Sí? Esto lo tenemos que enfrentar desde el lugar de lo que Pablo le dijo a Timoteo, cuando le dijo: yo sé bien en quién he creído. ¿Sabes tú bien en quién has creído? Mira cómo termina, me encanta cómo termina. Dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Miren esto, porque necesito que paremos y veamos esto. ¿Sí? De todos los libros que vamos a estudiar, y la próxima semana, aprovecho para decir, hoy comenzamos a ver un poquito del juicio de Dios y la advertencia del juicio. La próxima semana vamos a ver a Díaz. Quien lo quiera leer, tráigalo leído. Ahí vamos a ver la manifestación del juicio de Dios. Bien chileno. Sí, bien terrible. Pero chileno. Sí. Ahora, de todos los libros que vamos a ver, este es el final que más me gusta. Sí. Porque nos dice esto, miren, dice que Dios es poderoso para guardarte sin caída. Dejen que eso caiga sobre ustedes. Sí, en el mundo va a haber aflicción. Sí, en el mundo va a haber quienes traigan división. Sí, en el mundo va a haber quien nos quiera corromper. Sí, yo mismo me puedo convertir en ese divisor. Pero Dios puede guardarme para que yo esté sin caída, para que yo no cese que divida, para que cuando venga aquellos que dividan, yo pueda permanecer firme. Dios puede guardarte firme en Él. ¿Te recuerdas lo que hablábamos al principio? Somos los llamados, somos los santificados, somos los guardados en Cristo. Solo Él puede guardarte. Y Él ha prometido: de los que me diste, Padre, ninguno se me perdió. Él puede guardarte en el camino para que si viniste a Él, no te pierdas de Él. No dice: al que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. No solo nos puede guardar que lleguemos, sino que lleguemos bien, que lleguemos limpios, que lleguemos sin mancha, que vivamos en santidad. ¿Y saben qué es lo que me encanta? Que nos dice: para presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. La vida del cristiano nunca fue una carga que teníamos que soportar y que sufrir. Podemos vivir en santidad y ser alegres. No solo un gozo etéreo, no, esto es alegría, felicidad, risa. Podemos experimentar la vida cristiana con alegría. Podemos vivir de la mano del Señor y disfrutar nuestro caminar con Él. Podemos no tener que sufrir nuestra vida cristiana y nuestra vida en la tierra porque soy santificado. No, puedo ser santificado con alegría. Ven lo lindo que es esto. Ven, yo no sé usted, yo quiero esto. Yo quiero que Él me guarde sin caída, sin mancha y con gozo, con alegría. Eso es lo que quiero para mi vida. Y cuando entendemos esto, decimos: Él me puede guardar. Él me puede guardar sin caída. Él me puede guardar sin mancha. No solo está diciendo que Él me puede limpiar de mis manchas. Amén, por supuesto. No, Él me puede guardar de ensuciarme. Pero Él es el que es poderoso para hacerlo, no yo. Yo no me voy a guardar a mí mismo sin mancha. No, el mundo me llama todo el tiempo y me llama la atención lo que me llama a hacer. Pero Él puede guardarme sin mancha. Y porque Él puede hacerlo, no yo, Él. Y porque Él me puede dar el poder, y porque Él puede hacer que esto pase en un contexto donde disfrute de mi vida, entonces puedo pararme aquí y decir: Señor, a Él sea la gloria. Porque ciertamente yo no puedo, pero ya que Él lo hace en mí, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, sea la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Así que esto es lo que vamos a orar el día de hoy. Vamos a orar para que el Señor nos guarde sin mancha y sin caída.
prevalecer y permanecer. Y vamos a orar para que nosotros mismos no seamos aquellos que causen división. Y vamos a orar pidiéndole: Señor, tú que nos llamaste, porque Él nos llamó, somos los llamados en Cristo, que tú que nos llamaste a tu gloria eterna, que Él nos perfeccione y nos afirme y nos fortalezca y nos establezca. Y vamos a cantar: a Él sea la gloria. Sí, ponte de pie, ¿dónde estás? Ponte de pie. Gracias, Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por haber preservado este texto durante 2000 años, enseñándonos, Padre, que tu palabra es tan relevante hoy para nosotros como lo fue hace 2000 años para aquellos para quienes fue escrito. Gracias, Señor, por preservarlo para nosotros, Señor, y por en ese texto llamarnos y exhortarnos a estar preparados. A estar preparados, sabiendo, mi Dios, que nuestra fe va a ser retada, que nuestra fe va a ser cuestionada, que se nos va a acusar, que se va a murmurar, que van a haber personas que van a entrar, van a querer traer división. Pero Padre, gracias porque nos has advertido de antemano, y esto no debe sorprendernos. Pero danos, Señor, la disciplina, danos, Señor, las herramientas para estar preparados para cuando esto pase. Cuando veamos la división acercarse a una esquina, cuando veamos, Padre Santo, la división acercarse a nuestro mismo y nuestro propio corazón, el juicio y la murmuración, para que estemos preparados. Gracias, Padre, porque hoy aprendimos que el juicio y el pecado siempre van de la mano. Y Padre, hemos pecado, y hoy apelamos a tu misericordia y a tu gracia, mi Dios. Y yo hoy apelo a tu misericordia para mí y para cada uno de nosotros, Señor. Si hay alguien aquí que quizás su corazón se está comenzando a apartar, Padre, que como cuerpo podamos ir a la par de Él y decir: ven, y traerlo de regreso, arrebatarnos del fuego, mi Dios. Tener misericordia. Y para aquellos, Señor, que han estado en nosotros y que quizás vemos ya un poquito más allá que acá, mi Dios, clamamos por ellos, Padre. Pero sobre todo hoy, Señor, yo oro a ti, que eres poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída. Padre, guárdanos sin mancha y sin caída. No queremos blasfemar tu nombre, no queremos nunca hacer vergüenza a ti, mi Dios, y que por nuestra causa tu nombre sea blasfemado, mi Dios. Nunca, nunca. Guárdanos, Padre, sin mancha, guárdanos sin caída, mi Dios. Devuélvenos el gozo de tu salvación, que podamos experimentar y caminar en Cristo, mi Dios, con alegría. Y hoy, Padre, que reconocemos que no podemos hacerlo, te pedimos, Señor, que tú lo hagas en nosotros.